Bueno, queremos saludar a esta hora, cuando son las 8:13, al diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. Terminando el mes de enero, pero contento porque la verdad es que sacamos finalmente adelante la reforma de pensiones, con todos los peros, con todas las dificultades, pero finalmente la sacamos y es un avance para Chile. Así que el balance de este mes es positivo, creo yo. Sí, pues, y yo recuerdo haberlo entrevistado hace, qué sé yo, 6 meses atrás, también un año atrás, y le confieso que el periodista que lo está entrevistando esta mañana había empezado a entrar en la lógica del cuento de Pedrito y el Lobo, como que ya no creía que esto se iba a aprobar. Bueno, mirando ese tramo más largo, ¿no? ¿Qué diría respecto al modo en que se debería ponderar este acuerdo? Y esta ley de la República que ya está en vías de ser promulgada. Llevábamos más de 10 años en Chile discutiendo la necesidad de una reforma de pensiones. Y estábamos de acuerdo en algo fundamental, que tenían que aumentar los recursos. En el gobierno del presidente Bachelet se habló de 5%, en el gobierno del presidente Piñera 6%, bueno, finalmente el gobierno del presidente Boric 7%. Y esos son recursos adicionales para las pensiones que son necesarias. Y desde hace más de 10 años, sabíamos que eran necesarias. Sin embargo, como no nos poníamos de acuerdo en la forma de distribución, esto una y otra vez fracasaba. ¿Por qué? Porque en el Parlamento, que es la expresión de la sociedad, había unos que legítimamente señalaban que tenía que ir todo a cuentas individuales, había otros que legítimamente señalaban que tenía que ir todo a solidaridad, habíamos otros que creíamos en algo mixto, en fin, pero el resultado era que no se lograba construir un acuerdo, no se aprobaba, y el efecto para las personas, que finalmente es lo que importa de la acción pública, la acción política, el efecto para las personas era cero, era negativo, no se avanzaba. Entonces, mirado en el tramo más largo, es muy positivo para Chile tener una reforma de pensiones que permita avanzar, porque avanza con este 70% adicional en recursos, porque 7 sobre 10, esto va a ser muy robusto para las generaciones jóvenes, los que tienen 20 o más años, a los que les queda 20 o más años de cotización, va a ser muy robusto para las generaciones jóvenes, no tan robusto, más bien a mi juicio con algunos beneficios más modestos, pero beneficios al fin y al cabo para también los actuales jubilados. Pero avanzamos. Hay un avance en la PGU, aumenta a 250.000 pesos, gradual, con las dificultades fiscales que tiene el país. Hay una compensación, por primera vez va a haber compensación para las mujeres. La discusión que vamos a tener de ahora en adelante en los próximos gobiernos va a ser si aumenta y cuánto aumenta la compensación de las mujeres, pero ya se instaló, por primera vez va a haber una compensación para las mujeres que viven más, y como viven más se le dividía por más años, y eso era muy injusto. Hay otras dos desigualdades para las mujeres que no quedaron compensadas en esta oportunidad, que ganan menos y que tienen más lagunas. Entonces, pero por primera vez hay elementos de solidaridad en el régimen contributivo. Por primera vez aportan los empleadores. Entonces, todos estos por primera vez, algunos me dirán en la casa, sí, pero insuficiente, porque es muy poco, sí, pero insuficiente, porque hay un préstamo. Todas esas cosas son naturales, las críticas o esas miradas son razonables, toda vez que uno quería más cosas. Pero el dilema, cuando uno enfrenta este tipo de discusiones, es si dar la lógica del todo o nada, como decía ayer el presidente Boric. Mire, o todo o nada, o avanzamos. Y lo que logramos es avanzar primero con montos que benefician a los actuales y futuros jubilados, pero además avanzar en instalar conceptos. Compensación a las mujeres por primera vez, solidaridad en el régimen contributivo por primera vez, licitación de carteras de las AFP. No le gusta nada, ya vimos la carta que mandaron los controladores, en fin, por primera vez. Después podemos profundizar en ello, pero se abre una puerta que es muy buena para Chile. Por eso yo creo que enero en ese sentido es una buena noticia. ¿Que hay cosas pendientes? Claro, a mí me habría gustado más equilibrado, por eso nosotros decíamos 3 y 3, con más beneficios para los actuales jubilados. A mí me habría gustado también que el régimen de AFP terminara como hoy día existe y fuera un régimen
que se separara el rol de la inversión con el rol de la administración. Creo que era más eficiente, permitía libertad también a los afiliados, en fin. Pero bueno, esas cosas no fueron parte del acuerdo. Pero lo Sí, central, Felipe, es que Patricio, avanzamos. sí, Perdón, sí, Patricio. Lo esencial, Patricio, es es que que avanzamos, avanzamos y sí. esa es una buena noticia. En este Pero tema y en otros sí, también. Yo espero que se inaugure una temporada de acuerdo. ya, vamos a ir a eso, pero antes de cerrar el tema del proyecto aprobado, bueno, se han hecho críticas también, ¿ah? Y hay dos tipos de críticas que quería someter a su consideración. Una es que afirma, algunos dirán perpetúa el sistema de capitalización individual. Ahí está la frase que diputado le habrá hecho arrugar la nariz a más de alguno de José Piñera, que dijo en las últimas horas larga vida al sistema de capitalización individual. Y por el otro lado, el modo en que al aprobarse este proyecto se consolida este rol de las AFP como financista, vamos a decirlo así, ¿no? De las inversiones de los grandes grupos económicos. Cuestión que hay quien podría decir que no tiene nada de malo en sí mismo, pero que ahí yo diría dos cosas, ¿no? Primero, no era aquello para lo cual las AFP fueron creadas, y segundo, de alguna manera indirecta contribuye a la consolidación de grupos en una sociedad muy desigual y con muchas asimetrías de poder, ¿no? Sobre estas dos materias, ¿qué podría decir? Hay críticas por la derecha y por la izquierda, Ajá. primero digámoslo así, Ujú, porque estas son las críticas desde la izquierda o del mundo progresista, y son críticas razonables, y yo tento a compartir algunas. Yo quería más solidaridad. ujú. Nosotros apuntábamos a 3,3 y terminó en 4,5, 2,5, para ponerlo de esa forma. E incluso alguien podría decir que terminó en 6,1, porque solo uno solidaridad neta, el otro vía préstamo, ¿no? Pero yo quería 3,3, entonces yo comparto que el ideal de reforma para quienes creemos en la solidaridad incorporaba más solidaridad, pero en esa línea comparto el sentido de las dos de las dos críticas, pero también hay críticas por la derecha. Recordemos que la gente de extrema derecha dicen exactamente los argumentos contrarios. Dicen, no, mire, aquí se abrió la solidaridad, aquí esto del préstamo es una locura porque significa finalmente reparto, en fin. Entonces, ¿por qué planteo esto, Patricio? Porque cuando uno concurre a los acuerdos hay que tener el coraje para suscribir el acuerdo, porque uno cede. Uno cede en sus posiciones porque se avanza, pero también hay que tener el coraje para defender los acuerdos después de que son suscritos, porque con los acuerdos Chile avanza. Y, Si uno se atrinchera en su posición original, puede considerar que tiene toda la razón. Y yo de verdad, si fuera a mi gusto, claro, habría hecho cosas distintas. Pero como contribuye a un acuerdo, tengo que estar dispuesto a ceder. Y ese es el valor que tiene esta reforma, que por lo demás tiene beneficios, por supuesto, tiene beneficios para las distintas personas. Ahora, respecto a la capitalización, lo que proponía el gobierno inicialmente también incorporaba capitalización. Lo que pasa es que la forma de cómo se manejaba era distinto. Separaba el rol de la AFP, pero continuaba con los gestores de inversión. Si el que haya ahorro, el que haya ahorro y que ese ahorro se invierta en un sistema de pensiones no es malo, incluso es parte de la naturaleza de uno de los pilares, pero tiene que tener también un pilar solidario, y por primera vez ahora se instala el pilar solidario. Chiquitito todavía, chiquitito, pero es el primer paso para que después lo sigamos engrosando en el futuro. sí. ¿Y está teniendo ese coraje la derecha o un sector de la derecha, diputado? Porque ya estamos viendo, escuchando que si gobiernan en marzo del 2026 van a cambiar lo que se votó. Casi con esas mismas palabras hizo alguna alusión, si bien valoró aspectos generales del acuerdo, la precandidata Evelyn Matei. ¿Cómo ve aquello? Vamos primero por la extrema derecha. Ah, bueno, Kast habla de derogar. Yo le recordaría a José Antonio Kast que en las democracias quienes derogan son los parlamentos, no el presidente. en las dictaduras derogan los presidentes. Sí. Exactamente.
De facto, Exactamente. Entonces, ¿cierto? Claro. claro. Así que Chile va a elegir un parlamento que va a continuar, donde quienes estuvimos por el acuerdo vamos a tener representación de distintas formas, puede variar un poquito, pero no va a variar lo suficiente, así que el acuerdo en lo global se va a sostener, porque esa es la ventaja que tienen los acuerdos amplios, que se sostienen independiente del ciclo político. Sí, ahí usted, diputado, está queriendo decir indirectamente que no hay que votar por la extrema derecha en la Cámara y en el Senado. O sea, pero no solo por estas razones, por O sea, muchas otras, sí, ¿no? claro. La extrema derecha es una amenaza para la democracia en Chile. Paréntesis, la extrema izquierda también. Pero ahora que estamos hablando de Sí. la extrema derecha, y para enfrentarla tenemos que tener un compromiso irrestricto con los derechos humanos en todo lugar, momento y circunstancia. No hay doble estándar, no en un lado sí, en otro no. Para enfrentarla tenemos que tener un compromiso irrestricto con la democracia, más allá de todo uso instrumental. Tiene un valor intrínseco la Mm. democracia. Eso significa que no hay dictaduras buenas o dictaduras malas, son todas malas. Para enfrentarlo tenemos que desterrar la violencia de la política. Bueno, eso respecto a la extrema derecha, entonces no solo tiene que ver con pensiones, Mm. pero yendo a lo de pensiones, aquí se construyó un acuerdo, y yo invitaría a los distintos candidatos presidenciales cuyos parlamentarios estuvieron en el acuerdo, a que tengan el coraje para defenderlo y que no anden mirando para el lado o corriéndose. Porque Chile necesita avanzar con acuerdos. Y hoy día estamos hablando hoy día estamos hablando del acuerdo de pensiones, pero Chile necesita, por ejemplo, un acuerdo para terminar con las listas de espera, que requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, requiere asociación público-privada, requiere recursos. Chile necesita un acuerdo para enfrentar los problemas de seguridad sin complejos por la izquierda y sin complejos por la derecha, que en ambos lados hay. ¿Y qué le parece el aterrizaje de Evelyn Matei en este tema? Porque habló ayer, ¿no? No el día mismo de la votación, ni los días inmediatamente previos, al menos públicamente. Lo que uno esperaría de personas que quieren ser candidatos o candidatas a la presidencia de la República es que respalden los acuerdos, y durante la campaña vamos a ver quiénes de verdad están por los acuerdos y quiénes los torpedean o finalmente son más bien oportunistas respecto a los acuerdos. Eso lo vamos a ver durante la campaña. Ajá. Y en esa materia, diputado, porque usted decía, yo tengo la esperanza de que se abra una temporada de acuerdos, ¿no? Y de alguna manera hemos vivido años yo coincido con usted, muy violentos en el sistema político, muy polarizados, donde es muy difícil hacer acuerdos sobre políticas de Estado, además, porque no se nos puede ir la vida ni el trámite legislativo en el cortoplacismo, diputado. Pero bueno, usted auguraba esta temporada de acuerdos, pero estamos en un año presidencial. Y yo no recuerdo un año presidencial que no sea crispado y que eso no tenga su propia expresión en el Congreso Nacional. Claro, pero los años presidenciales también son años para que las candidaturas, para que identifiquemos qué candidaturas vienen aquí a romper todo o a descalificar al adversario, o qué candidaturas vienen planteando su punto de vista, construir acuerdos para resolver los problemas que tiene Chile. Si aquí nosotros, mira, cuando planteamos por primera vez nosotros el 3-3, Sí, varias veces hablamos nosotros, ¿cierto? sí, acá en la radio. En Sí. el Congreso, cuando planteamos por primera vez, lo que estábamos buscando era un acuerdo en dos posiciones que parecían irreconciliables. Y lo que abrimos con esa propuesta fue que la derecha finalmente, o una parte de la derecha se abriera a que algo de solidaridad tenía que haber, y que el gobierno se abriera a que parte de capitalización individual o a las cuentas individuales tenía que haber. Entonces, cuando nosotros planteamos el 3-3, en su momento tuvo un impacto en ese trámite legislativo, pero tuvo un impacto sobre el total. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque durante lo que viene de este año, que va a ser un año electoral, lo que vamos a ver en los distintos candidatos y candidatas no solo son sus propuestas, su línea de pensamiento, que probablemente ya las conocemos, Ujú. sino su disposición y su capacidad de diálogo para construir acuerdos. Y vamos a ver generalmente en los extremos poca capacidad de diálogo o poco interés de diálogo por construir acuerdos, y yo espero que nosotros podamos tener una propuesta de país que no solo enfrente
los desafíos que tenemos por delante, sino que los enfrenten con acuerdos para enfrentar la seguridad sin complejo, para alcanzar niveles altos de crecimiento económico que permitan mejorar los sueldos y mejorar el empleo, que permita volver a hablar de desigualdad, identificar las 3 desigualdades principales, una de ellas terminar con la lista de espera, y de la misma forma que vuelva Chile a ser un país líder en materia ambiental. Si logramos instalar eso durante este año y construir una política de acuerdo en torno a esos temas, la verdad que va a ser muy importante una candidatura de centro izquierda, además del resultado, por supuesto, pero las candidaturas tienen 2 objetivos: instalar grandes temas que permitan hacer transformaciones en el país y, por supuesto, después tener buenos resultados electorales. Esos son los desafíos que tenemos para este año. Sí, diputado, para finalizar esta entrevista quería pedirle una reflexión sobre lo individual y lo colectivo, sobre la propiedad también, a propósito de pensiones, ¿no? Esto de la capitalización individual que reivindicaba, y es cierto que en términos sistémicos es así José Piñera, pero el dinero que están recibiendo los jubilados mensualmente en sus cuentas cada vez proviene en una proporción mayor del Estado, ¿no? Entonces es una situación extraña donde formalmente es de capitalización individual, pero donde la plata que reciben nuestros jubilados y jubiladas proviene de dineros públicos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también esta discusión que se da sobre el tema de la propiedad, ¿no? Especialmente en tiempos donde hay muchas personas que piensan que por ceder en la capitalización individual se les estaría perjudicando, se les estaría expropiando, se les estaría robando, ¿no? ¿Qué reflexión podría hacer sobre cómo queda el sistema en las coordenadas que yo le propongo? El sistema tiene hoy día 3 fuentes de financiamiento. Por primera vez tenemos un sistema mixto propiamente tal. Tiene una fuente de financiamiento que es el ahorro individual, que va íntegramente a las cuentas individuales, el ahorro individual, 10%. Después tiene una segunda fuente de financiamiento, que es el financiamiento de las empresas. El financiamiento de las empresas, una parte va a la cuenta individual y otra parte va a solidaridad. Una solidaridad para las mujeres, este 1%, y a otra solidaridad para los actuales jubilados que después se les devuelve a los usuarios, este famoso préstamo al 1,5%. Y hay una tercera pata del sistema, que es el aporte directo del Estado. Entonces, lo que entra a las cuentas individuales de las personas es, por ley, y lo hemos definido así, de propiedad de las personas, para uso de las pensiones, no para otros usos, pero es de propiedad de las personas. Y en esto, si queremos ser coherentes, aquí un llamado a la derecha, a aquella derecha que defiende a las AFPs. Si queremos ser coherentes, no tiene ninguna base este reclamo que han hecho un conjunto de controladores de AFP norteamericanas, que dice que se le están expropiando los fondos porque se va a hacer una licitación de los fondos de los afiliados. ¿En qué quedamos? ¿Son de los afiliados o no son de los afiliados? Porque si son de los afiliados, como son, no hay ninguna expropiación, porque no es de las empresas. Claro, o sea, Entonces, con mi plata no, pero cuando se trata de hablar de expropiación se le expropia a la AFP, entonces... exactamente. Claro, Entonces, pónganse de acuerdo, claro. seamos coherentes, Sí. seamos coherentes. Las platas que están en las cuentas individuales de las personas son de las personas para uso de pensiones, pero son de las personas. Sin embargo, el Estado tiene otros aportes que no van a las cuentas individuales. Ahí yo creo que había un error en tu apreciación inicial. La PGU nunca entra en las cuentas individuales, es finalmente una pensión garantizada universal que va No directo dije las desde el cuentas Estado a los usuarios. individuales, diputado, quise decir cómo se compone finalmente la jubilación que una persona recibe, a eso me refería, no a Perfecto. las cuentas individuales, no, sí. Entonces lo que hemos avanzado como país, que por primera vez tenemos algo que sucede en todos los países desarrollados del mundo, que tiene 3 fuentes de financiamiento de las pensiones: el ahorro propio de las personas, que ya lo teníamos, el aporte del Estado, que lo empezamos a tener desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y que después en el gobierno del presidente Piñera da un paso con la PGU, y tercero, el aporte de las empresas, de los empleadores, que de forma gradual vamos a estar aumentando hasta 7% en 9 años. ¿Por qué gradual? Para no afectar el empleo, para que funcione. Y resulta que eso le hace bien a un sistema de pensiones. Por eso yo digo que en la mirada larga
es una buena noticia el acuerdo que hemos tenido. Por supuesto que tiene pifias, cosas que nos habría gustado mejor, como todo acuerdo, pero hay que tener el coraje para avanzar con los acuerdos y suscribirlos, y también el coraje para defenderlos después de que se suscriben, y no andar mirando para el lado o definitivamente torpedearlos. Diputado Alberto Undurraga, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias. Buen día, buen fin de semana y buen mes de febrero también. Eso, y que pueda descansar, porque fue un enero duro. Listo, muchas gracias. Que estén muy bien. Ya pues. Chao. Ahí está el diputado de la región metropolitana y presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, quien además ha trabajado en general en la Comisión del Trabajo y ha sido un protagonista en el tramo más largo de este proceso que ha llevado a este proyecto, a este acuerdo que finalmente se ha votado luego de tanta discusión durante esta semana. Son las 8:33, vamos a ir un breve alto y a la vuelta, como cada mañana, nuestro panel de conversación.